¿Puede una sola firma destruir décadas de confianza internacional y cambiar el destino de Europa? Aunque suene exagerado, eso es exactamente lo que ocurrió una noche en Moscú. Sin previo aviso, el presidente Putin nacionalizó absolutamente todos los activos alemanes en Rusia: bancos, fábricas, aseguradoras, reservas energéticas. Todo pasó a manos del Estado ruso, con una simple rúbrica. Alemania, la potencia económica de Europa, perdió el control de miles de millones en inversiones, mientras en Berlín solo alcanzaban a leer los titulares y revisar, incrédulos, contratos que ya no tenían valor. La catástrofe no fue solo financiera, fue un golpe psicológico al corazón del modelo europeo, que hasta entonces se creía blindado por leyes, acuerdos y reglas internacionales. Pero la audacia rusa no se detuvo ahí. Putin impuso que, de ahora en adelante, Alemania solo podrá pagar sus recursos energéticos en oro puro. Oro que, para colmo, ni siquiera posee en cantidad suficiente. En cuestión de horas, los mayores bancos y aseguradoras alemanas quedaron fuera del juego, los dividendos y cuentas congelados, y los industriales germanos tuvieron que ver cómo sus fábricas seguían operando, pero bajo bandera rusa. Este episodio marca el fin de la neutralidad económica. La economía se ha convertido en el arma principal de una nueva guerra, y ninguna inversión, cuenta bancaria o fábrica, está a salvo. Si no entiendes lo que está pasando, podrías perder tu dinero, tu estabilidad y tu capacidad de anticipar lo que viene. Pero, ¿cómo fue posible llegar a este punto? ¿Y qué significa realmente para Europa y el resto del mundo? Esto no fue un arrebato, sino una operación fría, legal y largamente preparada. Antes de que Europa amaneciera, Vladimir Putin ya había firmado la orden de nacionalizar activos alemanes en Rusia. Una medida quirúrgica. Bancos, fábricas, cadenas logísticas y energéticas cambiaron de dueño en cuestión de horas. El traspaso fue total e inmediato. Cuentas bloqueadas, dividendos congelados, líneas de crédito simplemente desaparecidas. Todo ejecutado con precisión suiza. Sin ruido, sin filtraciones, sin marcha atrás posible. En Berlín, el pánico empezó en los despachos de los grandes bancos. Los empleados intentaban acceder a sus filiales rusas, pero la conexión estaba cortada. Los teléfonos enmudecieron. Los abogados alemanes desenterraban contratos, buscando algún resquicio para defenderse, pero todo era perfectamente legal bajo la jurisdicción rusa. A media mañana, circulaba la directiva oficial. Los activos nacionalizados pasaban a manos de nuevos gestores rusos. En las fábricas, las cadenas de producción no se detuvieron. Los trabajadores seguían en sus puestos. Lo único que cambió fue el nombre del propietario y la bandera sobre la puerta. Para el empresariado alemán, el desastre era absoluto. Los activos no habían sido destruidos, pero ya no les pertenecían. Por la tarde, quedó claro. Esto no era una reacción impulsiva. Era una operación metódicamente planificada, con la lista de activos revisada al detalle y todas las justificaciones legales preparadas. Alemania, por primera vez en décadas, se descubría vulnerable. El golpe fue brutal, no solo para los balances contables, sino para la confianza misma de la élite económica europea. La bolsa se desplomó, los inversores huían, y las grandes compañías alemanas exigían una respuesta política inmediata. En Bruselas, el desconcierto se transformó en reuniones de emergencia y señales de alarma. Porque está en juego mucho más que acciones o fábricas. La seguridad financiera de Europa, basada durante décadas en la previsibilidad y la confianza, empezaba a resquebrajarse. Pero el verdadero golpe no es solo monetario. Lo que está en juego va mucho más allá de cifras y reservas. Cuando los contratos y las leyes dejan de proteger, ¿qué queda realmente seguro? La nacionalización de activos alemanes en Rusia no solo es un golpe financiero, sino el inicio de una crisis mucho más profunda. Lo más inquietante es cómo este proceso se justifica legalmente desde Moscú. Alemania, privada de sus activos, se encuentra sin herramientas ni vías efectivas para reclamar. Las fábricas siguen funcionando, los trabajadores mantienen sus empleos,
Pero los dueños y las banderas han cambiado de un día para otro. Es el mismo motor productivo, solo que ahora gira bajo otras manos y con otras reglas. El impacto real, sin embargo, es psicológico y sistémico. Por primera vez en décadas, Alemania siente la vulnerabilidad de depender de normas internacionales que, de pronto, dejan de aplicarse. La primera reacción oficial fue el silencio. No fue una pausa diplomática, sino un vacío en el que se escuchaba, casi literalmente, cómo se desmoronaba la confianza en toda una estructura económica. Cuando el canciller finalmente salió a hablar, sus palabras fueron medidas al milímetro. Denunció una violación al derecho internacional y pidió una respuesta europea conjunta. Pero detrás de la retórica había algo evidente. Berlín no tenía respuesta, porque las bases jurídicas de su reclamo eran, en ese momento, inútiles. Dentro de Alemania, el Parlamento se dividió. Algunos exigían sanciones inmediatas, otros advertían que una escalada podía destruir la industria alemana incluso más rápido que la rusa. Desde Bruselas, la Comisión Europea hablaba de grave preocupación y coordinación, pero la verdadera alarma se debatía a puerta cerrada. ¿Y si la nacionalización se vuelve la nueva norma global? Las inversiones europeas, desde Asia hasta América Latina, quedarían expuestas. El sector financiero fue el más contundente. La confianza, su recurso más precioso, puede evaporarse en días y tardar décadas en recuperarse. El riesgo ya no es solo perder dinero o fábricas. Es la amenaza de una desindustrialización acelerada en Europa, de entrar en una era donde la desglobalización es obligatoria y la economía se convierte, sin matices, en un arma de guerra. Pero, ¿qué sucede cuando este conflicto deja de ser bilateral y se convierte en tendencia global? El mundo ya no es uno solo. Nace la era de los bloques y las reglas impuestas por la fuerza. Lo que estamos viendo va mucho más allá de un simple conflicto entre Rusia y Alemania. Se trata de una redefinición total de las reglas del juego económico. Europa, que durante décadas se apoyó en la idea de mercados abiertos y acuerdos fiables, se enfrenta hoy a un escenario completamente distinto. La escasez energética es ya una realidad. Las industrias se vuelven más vulnerables y la dependencia de decisiones políticas externas nunca ha sido tan evidente. La nacionalización de activos alemanes en Rusia no es un caso aislado. Es solo la señal más visible de un proceso que avanza en todo el planeta. La fragmentación de la economía global. Ahora, se consolidan dos mundos económicos cada vez más separados. Por un lado, Occidente, con sus bloques y regulaciones. Por el otro, países que apuestan por el control soberano de recursos, monedas y sectores estratégicos. Las cadenas globales de producción y suministro se están rompiendo, y los grandes acuerdos internacionales, antes garantía de certeza y estabilidad, han dejado de ser suficientes. Los analistas hablan abiertamente de un desmontaje lento de la globalización. El comercio y las inversiones ya no fluyen libremente, son selectivos, defensivos, marcados por la desconfianza y la necesidad de protegerse. Ya no se trata de una crisis pasajera, es una transformación estructural que pone en jaque a la sociedad europea. El modelo de bienestar, basado en energía barata, mercados globales y seguridad jurídica, está bajo presión como nunca antes. La incertidumbre se instala en todos los sectores. Empresas que ven cómo sus activos pueden ser expropiados o bloqueados de la noche a la mañana, industrias que temen perder competitividad y trabajadores que sienten amenazados sus empleos. El riesgo es claro. Si Europa no logra adaptarse rápido, el coste podría ser la pérdida de su propio modelo de vida. La estabilidad, esa que creíamos garantizada, ya no existe. Pero en medio de la incertidumbre, ¿qué aprendizajes y acciones prácticas resultan vitales para sobrevivir este nuevo orden? En el mundo post-febrero de 2022, pensar con cabeza propia es el recurso más valioso. Porque si algo ha quedado claro, es que ningún activo ni contrato, por sólido que parezca, es realmente seguro. Los papeles, las leyes, los acuerdos internacionales. Todo puede volverse papel mojado cuando la política entra de lleno en el terreno económico.
¿La lección? Apostar todo a una sola carta, una moneda, un país, un mercado, es una estrategia suicida en la era de la incertidumbre. La diversificación ya no es solo una recomendación de manual, es una cuestión de supervivencia. Para empresas y ciudadanos, el mensaje es contundente. Hay que dejar de pensar solo en rentabilidad y empezar a priorizar la gestión de riesgos. La flexibilidad se convierte en la cualidad más valiosa. Saber reaccionar rápido, cambiar de rumbo y adaptarse a nuevas reglas es lo que separa a los que sobreviven de los que quedan atrapados en la parálisis. El confort y la previsibilidad que caracterizaban a la economía europea durante décadas han terminado. Ya no basta con confiar en la estabilidad, porque hoy la economía se ha convertido en el principal escenario de rivalidad global. Y es que, por primera vez en mucho tiempo, Europa siente en carne propia lo que es la vulnerabilidad sistémica. La pérdida de activos, el encarecimiento de la energía, la presión de los inversores inquietos, la amenaza de desindustrialización. Todo esto no solo afecta a los grandes conglomerados, sino también a los trabajadores, a las comunidades industriales y a cualquier ciudadano que dependa de esa red de certezas que ahora se tambalea. Es fundamental comprender que ahora la política dicta las reglas económicas, no al revés. Quien ignore los riesgos geopolíticos, quien siga creyendo que el dinero busca siempre la paz y la estabilidad, se está engañando a sí mismo. Las reglas han cambiado, y solo quienes vigilen la información, cuestionen la versión oficial y practiquen el pensamiento crítico, podrán anticipar movimientos y protegerse. Porque el mayor riesgo hoy no es perder una inversión, sino quedarse anclado a una mentalidad que ya no sirve. Adaptarse rápido, pensar por cuenta propia y entender cómo el poder puede transformar la economía en arma son las claves para no quedar al margen en este nuevo orden. Así llegamos al desenlace. El mayor peligro es no prepararse para lo imprevisible. La historia se decide en despachos cerrados, pero te afecta a ti. Elige no ser espectador pasivo. Porque mientras los titulares hablan de sanciones, nacionalizaciones y represalias, lo que realmente está en juego es tu propia seguridad financiera, la estabilidad de tu empleo y hasta el futuro del lugar donde vives. Ignorar estos cambios es, simplemente, arriesgar tu bienestar en un sistema que ya no volverá a ser como antes. Durante décadas, confiamos en la economía como un espacio de reglas claras y previsibilidad, pero hoy sabemos que cualquier acuerdo puede romperse, cualquier inversión puede convertirse en rehén de la política, y la certidumbre es apenas un recuerdo. Europa, y todos nosotros, estamos entrando en una era en la que la información y la conciencia económica se vuelven herramientas de supervivencia. La comodidad del pasado ya no existe, y adaptarnos no es opcional, es esencial para protegernos. Así que, si no quieres quedarte atrás, mantente despierto, infórmate y cuestiona. Aquí seguiremos analizando el trasfondo de los hechos, para que estés siempre un paso adelante. Nos vemos en el próximo video.